Hoy nos vamos a meter en un tema que está justo en el corazón de la educación musical. Esa brecha que a veces parece un abismo gigante entre saber la teoría y de verdad poder tocar un instrumento. Es ese espacio enorme entre el saber y el hacer. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Aquí está la pregunta fundamental que se hacen tanto profes como estudiantes. ¿Qué es lo más importante? ¿Nos enfocamos en la gramática de la música, en leer partituras y seguir reglas, o nos vamos directo a la emoción y la técnica de tocar? Este dilema, créanme, es el punto de partida de casi todos los problemas. Y es que cuando la balanza se inclina demasiado hacia un lado, terminamos con dos tipos de músicos incompletos. Por un lado tenemos a los técnicos brillantes, gente que puede tocar piezas súper complejas con una precisión de relojero, pero que son, musicalmente hablando, sordos, no entienden el porqué de lo que hacen. Y por el otro están los teóricos geniales, que te pueden desarmar una sinfonía en papel, pero que son mudos a la hora de agarrar un instrumento y expresar algo. El primer gran problema es cómo se enseña la teoría, ¿no? Casi siempre se presenta como algo abstracto, como si fueran matemáticas puras, y ese es el error fundamental. Enseñar la gramática de la música sin conectarla nunca, pero nunca, con cómo suena en la realidad. A ver, esta analogía es simplemente perfecta. Imagínense estudiar todas las reglas gramaticales de un idioma, memorizar cómo se conjugan los verbos, todo, pero sin haber escuchado jamás a alguien hablarlo. Claro, seguro se saca un 10 en el examen, pero de ahí a poder ir a la calle y pedir un café, imposible. Bueno, en la música pasa exactamente lo mismo. Y las consecuencias, pues, son clarísimas. Uno se aprende de memoria el círculo de quintas o las armaduras solo para la prueba. Pero luego, a la hora de tocar, no se siente, no se aplica algo tan básico y vital como la atención y el reposo, que son, digamos, el corazón emocional de la música. El conocimiento se queda ahí, atrapado en el papel, y nunca llega a los dedos ni al alma. Ahora, pasemos al otro lado del abismo. Si ignorar el sonido en la teoría es un error garrafal, el siguiente es caer en la trampa de la memoria muscular. O sea, enfocarse solo en la ejecución mecánica, sin entender conscientemente qué se está tocando. Esta presión es súper común. El objetivo es sacar la pieza para el recital de fin de curso. La meta final es la presentación, no el aprendizaje. Quienes enseñan, a menudo bajo la presión de mostrar resultados, terminan por priorizar que los dedos se muevan bien y rápido, sin importar si el cerebro está entendiendo la arquitectura de la música que hay detrás. Y los riesgos de este enfoque son enormes, de verdad. Sin entender la forma musical, la memoria a largo plazo es súper frágil. Si la mano se olvida de un movimiento, no hay un mapa mental, un plan B teórico para recuperarlo. Y bueno, ni hablemos de transportar una pieza a otro tono o peor aún, de improvisar. Se crea una dependencia total de la repetición mecánica. Y esto, por supuesto, tiene un costo humano muy real, como vemos aquí. Por un lado, la frustración de quienes estudian, que ven la teoría como algo pesado, aburrido y totalmente ajeno. Y por el otro, el famoso burnout o agotamiento de los instructores, que se la pasan luchando por motivar a gente que solo quiere tocar su canción favorita sin entender nada más. Pero, a ver, no todo está perdido, para nada. Existe una manera de cerrar esta brecha. Ahora vamos a ver cómo podemos construir un puente bien sólido que una estos dos mundos que parecen tan separados, el mundo del saber y el mundo del hacer. Y aquí entra el concepto clave, la solución, la teoría aplicada. La definición es sencilla pero súper poderosa. Se trata de conectar y, ojo, digo inmediatamente, cada concepto teórico con cómo suena y cómo se toca en el instrumento. No se aprende nada en el aire, todo se comprueba, se escucha y se siente al instante. El principio fundamental de todo esto es que cada idea musical tiene que ser escuchada y sentida, no solo vista en una partitura. Por ejemplo, un acorde de séptima dominante no es solo un montón de notas en un papel, es una sensación de tensión que pide a gritos resolverse. La teoría aplicada pone ese sentimiento en el centro de todo. Bueno, entonces, ¿cómo se logra esto en la práctica? El objetivo es formar músicos integrales, completos, y el camino para conseguirlo se puede resumir en 3 pasos clave para una integración exitosa. Aquí están. Estos son los 3 pilares. Aprendizaje basado en problemas, luego análisis previo a la ejecución y por último composición y creatividad. Vamos a desglosar cada uno. El primer paso le da una vuelta de 180 grados a todo el asunto. En vez de enseñar una regla y después buscar dónde aplicarla, se plantea un problema musical. Algo como, oigan, ¿cómo hacemos para que este pasaje suene más triste? Y de repente, la teoría deja de ser una tarea aburrida y se convierte en la caja de herramientas para resolver el problema.
El segundo paso nos da un número muy concreto y muy potente. Se sugiere dedicar el 20% de cada clase de instrumento a analizar la partitura. Así, sin tocar ni una sola nota. Simplemente leerla, tratar de entender su estructura, sus frases, la armonía. Esto crea el mapa mental antes de que los dedos siquiera empiecen a moverse. Y finalmente, el tercer paso, que es la culminación de todo, usar la teoría para crear. La verdadera prueba de que se entendió un concepto no es encontrarlo en una obra de Mozart, sino usarlo para componer algo propio. No importa si es una melodía chiquita de 8 compases. Crear es la forma más profunda de hacer tuyo el conocimiento. Lo que nos lleva a esta conclusión que es, es hermosa y superpotente. La teoría no es una cárcel de reglas, es lo que nos da la libertad para entender, para improvisar, para crear. Y la ejecución es lo que nos da la voz para poder expresar todas esas ideas. Al final, una sin la otra está incompleta. O es muda o es ciega. Y así cerramos, con esta pregunta para que se quede ahí, resonando. Cuando se aprende o se enseña música, ¿se está aprendiendo a hablar un lenguaje vivo? ¿Uno con el que es posible expresarse con fluidez? ¿O simplemente se está aprendiendo a recitar de memoria un guión que alguien más escribió? La respuesta, la verdad, puede cambiarlo todo.